Muy buenas, muy buenos días, estimados estudiantes. Le habla su profesora Berenice Dunkley de la materia Ciencias Naturales de la Escuela Zaida Sela. En esta ocasión voy a explicarle el material relacionado con el Sistema Internacional de Medidas y el tema de las mediciones. Sin más preámbulo, paso a explicar el material que deben conocer para poder desarrollar la actividad que es bastante sencilla que se encuentra en nuestra guía. Bien, primeramente, primeramente hay que definir, entre varios conceptos, 3 conceptos específicamente, que sería medir. ¿A qué se refiere medir? Bueno, medir no es más que comparar una magnitud con otra tomando en cuenta un patrón, o sea, teniendo algo de referencia. Otra palabra que debemos saber es, ¿qué es una magnitud? Bueno, la magnitud es una medida asignada para cada uno de los objetos que se van a utilizar. Y, por ejemplo, ahí están lo que son las longitudes, las superficies, las distancias, lo que es el tiempo, la temperatura. Y por último, tenemos el otro concepto que es la unidad. No es más que una cantidad estandarizada de una determinada magnitud y que ha sido adoptada ya sea por ley o por una convención. Pasamos a la siguiente para entonces seguir pues con respecto al tema de las mediciones. Bien, antes de entrar en el Sistema Internacional de Medidas, quiero hacerle un poquito de referencia a el sistema inglés, el cual ha sido utilizado en Panamá por muchos años, se puede decir que más de 100 años, debido a la relación muy cercana que siempre ha tenido Panamá con los Estados Unidos debido a la construcción del canal y bueno, a las relaciones de comercio también que mantenemos con el mismo. Y en eso se basa todo esto del sistema internacional, al comercio. Bien, nosotros antes, o sea, actualmente todavía lo utilizamos. Por ejemplo, en el caso de las magnitudes, con respecto a la longitud, se utiliza todavía la pulgada, el pies, la yarda, la milla. Con respecto a la masa, se usa en el sistema internacional, el sistema inglés, disculpe, lo que es la libra, las onzas. Con respecto al volumen, se utiliza el galón, la botella, la pinta, y con respecto a la temperatura, Fahrenheit. Bien, como les había comentado, este, este sistema se ha utilizado por mucho tiempo en Panamá, pero debido a que Panamá necesitaba relacionarse con otros países y participar de tratados de comercio, un criterio importante es utilizar el sistema internacional de medidas. Por eso fue que se reemplazó al sistema internacional de medidas. O sea, pasamos del sistema inglés al sistema internacional. ¿Cómo se logró eso? Bueno, gracias a la ley 23 del 26 de julio de 1997. Pero como Panamá todavía no estaba preparado, por ejemplo, las pesas no estaban calibradas así, las personas tampoco no dominábamos esa conversión, porque hay que hacer una conversión, pues fue muy difícil porque tenemos ese uso de esa forma de medir muy arraigado entre nosotros y ha sido bien difícil, pero las empresas se tenían que preparar para poder participar de los diferentes eh, tratados de comercio. Así que se da un tiempo prudente que imagínense, no fue hasta el año 2012 que se supone, entre comillas, que Panamá debía ya estar totalmente preparado. Imagínense, 15 años han pasado y todavía nosotros vamos al mercado, vamos al súper y todavía compramos con libras. Aunque tenemos las dos opciones de comprar por libra y por comprar por kilogramos. Bueno, porque tenemos eso tan arraigado acá en nosotros los panameños. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Medidas, también en su sigla abreviada llamada SIN. Bien, ¿esto cómo se logró? Bueno, recuerden que para tener una como especie de estar de acuerdo en todos los países hay que hablar como el mismo idioma, ¿no? O sea, las mismas cosas. Y que de repente
lo que pese una bolsa de arroz en kilogramos aquí en Panamá sea lo mismo que en Europa. Es por eso entonces que se utiliza este sistema internacional para que todos hablen en el mismo idioma y que no haya eso de que en Panamá se da menos y en Europa más por el hecho de que no estamos utilizando las mismas unidades de medición. Bien, entonces en el año 1960, gracias a una conferencia, se diseñó este sistema internacional. Y como les dije anteriormente, este sistema internacional facilita lo que son los tratados de comercio, porque es un criterio para la Organización Mundial de Comercio que todo lo que se vaya a comercializar esté basado en en este tipo de medición. Bien, este sistema internacional de medida cuenta con dos tipos de magnitudes. Están las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. En el caso de las magnitudes fundamentales, son 7, estas que aparecen en este cuadro, que está aquí. Por ejemplo, tenemos que la longitud se va a medir en metro, esta es la forma abreviada, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad en amperio, la intensidad de corriente, disculpen, y la intensidad luminosa en candela, y la cantidad de sustancias mol. Y bueno, aquí está disculpen, la imagen de lo que es todo lo que conlleva este sistema. Luego tenemos algunos instrumentos que se utilizan para medir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la longitud que se puede utilizar ya sea con reglas o cualquier instrumento que tenga una calibración. Ahí también se puede utilizar la cinta métrica. La masa la vamos a medir ya sea por balanzas o por pesas. En el caso del tiempo, por un cronómetro o un reloj. Lo que es la temperatura por termómetros. Y bueno, no sé si recordarán, pero este año vamos a ver lo que son las escalas termométricas y vamos a conocer los tres tipos de escalas termométricas. Pero con el sistema internacional se utiliza el Kelvin. Además tenemos lo que es la intensidad de corriente, que se utiliza un amperímetro, y la intensidad de candela, que se utiliza la intensidad de luminosa, que se determina por la candela, disculpen. Luego pasamos entonces a las magnitudes derivadas. Estas surgen de operaciones, ¿sí? Hay operaciones matemáticas para poder determinar estas expresiones. Claro, este no es el tema porque tendríamos que ir a la parte de lo que son determinar la superficie y eso, pero aquellos que vayan para el bachiller ya sea en electrónica, industrial, todo lo que es el área industrial, deben manejar esta información. Inclusive los que van para el área científica también, porque cuando vayan a hacer sus laboratorios de química deben tener algún conocimiento referente a esto. Así que esto es una información, no que usted la va, porque la tenemos que dar, no. Esto usted lo va a utilizar en su vida diaria, así que es importante que usted lo conozca. Bien, por ejemplo, la superficie la unidad sería el metro cuadrado, y aquí está la abreviatura. El volumen metro cúbico. La velocidad se logra gracias a una fórmula, pero su unidad sería metros por segundo. Igual la fuerza, que también se logra por medio de una fórmula. Y teníamos que entonces, que es el newtons, y la forma abreviada es esta, y el newton representa kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Lo que tenemos energía y fuerza, que se utiliza el joules. Se representa de forma abreviada así, pero para cuando vamos a hacer operaciones de tipo de fuerza o energía, a veces nos van a dar los datos de ese problema en kilogramos por metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Y en el caso de la densidad, que lo vamos a obtener entonces por kilogramos por metros cúbicos. Y también hay una fórmula para esto. Hay aparatos hoy en día, ustedes saben que con los avances de la tecnología y más en el área de la informática, se ha desarrollado una serie de aparatos que permiten medir esto y entonces no utilizar fórmulas, o sea que ya el resultado te lo da.
cosa que antes no ocurría. Antes uno tenía que conocer los datos de masa y de, por ejemplo, de en cuánto tiempo, entonces hacer la operación matemática y poder obtener el resultado. Pero hoy en día, por ejemplo, bueno, tenemos nuevamente para medir superficie lo que es la cinta métrica. En el caso para medir fuerza tenemos el dinamómetro, la velocidad con el cronómetro. Para medir la densidad tenemos el densitómetro y para entonces para medir volúmenes pueden ser vasos químicos, probetas, buretas, Ellenmeyer, ¿ok? O vasos que estén calibrados. Adicional a eso, tenemos que en el sistema internacional existen lo que son los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es cuando trabajamos con valores muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los múltiplos. El símbolo de la giga, el símbolo de la giga vendría siendo entonces lo que es 10 a la 9, que serían 1000 millones. Y para no utilizar ese número tan grande, utilizamos el 10 a la 9. En cambio, para el prefijo mega, utilizamos 10 a la 6. Y para no utilizar ese número tan grande, como 10 a la 6 es 1.000.000, utilizamos este que es más pequeño, elevado a la 6. Lo mismo con el kilo, que sería 1000, entonces utilizamos 10 a la 3. En el caso de hecta, que sería 10 a la 2. Y en el caso de deca, que sería 10, pero sería, entonces en forma potencial sería 10 a la 1. También tenemos lo que son los submúltiplos. Por ejemplo, el deci, que es 10 a la menos 1, que sería 0.1. Centi, que sería 10 a la menos 2, que sería 0.01. Mili, que sería 10 a la menos 3, que sería 0.001. Micro, que sería 10 a la 6, que sería 0.000001. Y nano, que sería 10 a la menos 9, que sería 0.000000001. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, el micro, ustedes lo han escuchado porque el año pasado, cuando hablábamos del tamaño de lo que eran las células, hablamos que el microscopio nos da valores de micros. Igual que hay microscopios que nos dan información de nano, o sea, cuando veíamos lo que eran las proteínas y demás. Y por ejemplo, un concepto que manejamos también, cuando hablamos, yo quiero un USB de 4 gigas o de 11 gigas. Quiere decir que eso sería 11 por 10 a la 9 multiplicado. O sea que sería, estos valores de aquí se obtienen por multiplicación y estos de acá por división. Bien, eso solamente para que tengan una idea, ya que en la clase televisada ayer explicaron muy bien el material y bastante claro. Bien, luego entonces nos pasamos a nuestra guía que está en la página 87. Aquí está el sistema internacional. Vamos a agrandar un poquito para que se vea un poco mejor la información. Bien, aquí tenemos lo que es el contenido, la información teórica. Viene esta actividad la deben hacer. Usted va a poner aquí, va a ver la figura y me va a poner qué instrumento es y para qué sirve. Lo mismo con el resto de los instrumentos. Estos son el Ellenmeyer y Matraz. Acá esto sería una pesa, un reloj y un termómetro. Así que ya les di el dato. Ahora te tienen que buscar para qué es. Bien, aquí está lo que eran de las unidades fundamentales y acá las unidades derivadas. Y estos son lo que son los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Medidas. Bien, la primera actividad hay que hacer una corrección. Dice que, ¿cómo usted va a hacer esta actividad? Bueno, voy a utilizar, por ejemplo, puedo utilizar mínimo 3 personas y a esas 3 personas va a utilizar, le va a pues, pedir el permiso para poder medirle su longitud, o sea, la altura, y si tiene, o por ejemplo, tiene una pesa para medir la masa, usted los va a pesar. O si las personas más o menos saben cuánto es su masa, o sea, lo que hablamos de peso, porque acuérdense que cuando
siempre equivocamos esos conceptos. Masa y peso no es lo mismo. Acuérdense que la masa vendría siendo la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Pero cuando utilizamos una balanza, siempre hablamos que el peso, estamos utilizando mal el concepto. Así que la masa sería lo que nosotros generalmente equivocadamente utilizamos como el peso, ¿sí? Porque el peso ya vendría siendo aquella fuerza que es ejercida entonces por la gravedad. Bien, entonces aquí usted va a poner de la persona 1, puede poner acá abajo el nombre de la persona, la altura y la masa, ¿ok? Para comparar, ¿sí? Para hacer el ejercicio de comparación. Inclusive se puede incluir usted mismo. Luego entonces va a hacer esta otra actividad que es, cuenta con escoger la mejor respuesta, va a responder estas, son 10 preguntas que se le hacen y hasta allí sería la actividad. Espero que haya sido lo más clara posible para que usted pueda desarrollar la actividad fácilmente, porque son actividades que nos quedaron del año pasado y no quería que se fueran sin esa información. Así que muchas gracias por su tiempo y saludos y bendiciones. Cuídense mucho.